David y Goliat superando desafíos con fe. Israel estaba en guerra contra los filisteos, un pueblo guerrero que durante años había representado una amenaza constante. Los filisteos eran conocidos por su fuerza militar, su dominio de la metalurgia y sus armas superiores. Vivían en 5 ciudades principales: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Su ejército estaba bien entrenado, y su arrogancia se alimentaba de continuas victorias. Ahora, una vez más, estaban listos para someter a Israel. El escenario de la batalla estaba preparado en el Valle de Ela, una región estratégica que conectaba Judá con la costa del Mediterráneo. Si los filisteos conquistaban ese territorio, podrían avanzar aún más dentro de la tierra prometida, poniendo en riesgo la libertad del pueblo elegido de Dios. El ejército de Israel, liderado por el rey Saúl, estaba acampado en un lado del valle, mientras que los filisteos estaban en el otro. El ambiente era tenso. Los soldados israelitas estaban asustados e inseguros, pues sabían que enfrentaban a un enemigo poderoso. Sin embargo, la verdadera amenaza no era solo el ejército filisteo, sino un solo hombre que captaba la atención de todos: Goliat de Gat. Él era un gigante, un guerrero experimentado, de aproximadamente 3 metros de altura. Su armadura pesaba cerca de 57 kilos, y su lanza, con una punta de hierro de 7 kilos, parecía imposible de manejar para un hombre común. Su mera presencia causaba terror. Durante 40 días consecutivos, Goliat salía del campamento filisteo y se colocaba en medio del valle, lanzando su desafío. Se burlaba de Israel y de su Dios, desafiando a cualquier guerrero a enfrentarlo en un combate singular. Si alguien lo vencía, los filisteos se convertirían en siervos de Israel. Pero si ganaba, Israel sería esclavizado por los filisteos. Día tras día, Goliat gritaba palabras de desprecio, y día tras día, ningún soldado de Israel se atrevía a enfrentarlo. El miedo se había extendido por el campamento israelita como una plaga. Los guerreros de Saúl, que antes marchaban con confianza, ahora evitaban incluso mirar en dirección al gigante. El rey Saúl, que en otro tiempo había sido un líder valiente y lleno del Espíritu de Dios, ahora estaba consumido por la inseguridad. Sabía que, como rey, debía liderar a sus hombres y enfrentar el desafío. Sin embargo, al mirar a Goliat, solo veía su propia debilidad. El rey que un día había derrotado a poderosos enemigos ahora estaba paralizado por el miedo. Su corazón estaba lejos de Dios, y su confianza ya no provenía del Señor, sino de su propia fuerza, que ya no era la misma. Mientras tanto, en las tiendas del ejército, los soldados susurraban entre sí, tratando de encontrar una solución a la amenaza de Goliat. Algunos sugerían buscar refuerzos, otros hablaban de huir antes de que fuera demasiado tarde. Con cada nuevo día, la desesperación crecía. El gigante parecía invencible. Ningún hombre en Israel tenía el valor necesario para levantarse y luchar. El pueblo elegido de Dios estaba acorralado, olvidando las promesas del Señor y la fuerza que viene de la fe. El tiempo pasaba, y la situación solo empeoraba. Goliat continuaba con su desafío, cada vez más confiado. Se reía del miedo de los israelitas y se sentía invencible. Su voz resonaba en el valle, llena de desprecio y arrogancia. No solo desafiaba a los soldados de Israel, sino que también insultaba a su Dios. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde están los valientes de Israel? No hay ningún hombre capaz de enfrentarme. En medio de este escenario de miedo y desesperanza, un nuevo personaje estaba a punto de entrar en escena. Lejos de allí, en Belén, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. No era soldado, no tenía experiencia en la guerra y no usaba armadura. Sin embargo, tenía algo que le faltaba al ejército de Israel: una fe inquebrantable en el Dios vivo. David aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. En pocos días, pasaría de ser un simple pastor de ovejas a estar en el centro de la historia de Israel. Pronto, se convertiría en el protagonista de una de las mayores hazañas de la Biblia. Pero, en ese momento, solo cumplía con su rutina diaria, sin imaginar que Dios ya había preparado algo grandioso para él. El enfrentamiento entre David y Goliat no era solo una batalla entre un joven y un gigante. Era un enfrentamiento entre el miedo y la fe, entre la fuerza humana y el poder de Dios.
Mientras los soldados de Saúl veían a un enemigo imposible de derrotar, Dios veía una oportunidad para manifestar su gloria a través de un simple pastor. Así, el escenario estaba listo. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Goliat estaba más confiado que nunca. El rey Saúl estaba sin dirección. Y, en medio de todo esto, Dios estaba preparando el corazón de un joven para convertirse en un héroe. David era el hijo menor de Isaí, un hombre respetado de Belén. Mientras sus hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl, luchando contra los filisteos, David permanecía en casa, cuidando las ovejas de la familia. Era un joven sencillo, pero ya demostraba gran valentía y habilidad. Pasaba sus días en el campo, protegiendo los rebaños de los ataques de leones y osos, y con su onda había aprendido a ser un excelente tirador. Además, tenía un corazón entregado a Dios, pasando horas adorando al Señor a través de cánticos y salmos. Un día, Isaí llamó a David y le dio una misión: llevar provisiones a sus hermanos que estaban en la primera línea de batalla. Isaí preparó panes, granos tostados y quesos para los oficiales del ejército y le pidió a David que trajera noticias sobre sus hijos. Para David, parecía solo un día más, una simple tarea de mensajero. Pero no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al amanecer, David salió de Belén y viajó hasta el campamento israelita en el valle de Elá. El camino era largo, pero su determinación era inquebrantable. No era un guerrero, pero llevaba dentro de sí algo que los soldados habían perdido: fe en el Dios de Israel. Cuando finalmente llegó al campamento, escuchó el ruido de los soldados preparándose para otro día de batalla. El sonido de las trompetas resonaba, las armas eran organizadas y los guerreros tomaban sus posiciones. David dejó los víveres con el encargado de las provisiones y corrió a ver a sus hermanos. Estaba emocionado por saber cómo estaban y, tal vez, escuchar algunas historias de guerra. Pero, en cuanto se acercó, algo llamó su atención. Un grito resonó por todo el valle, una voz poderosa y llena de arrogancia. Se volvió y vio a un gigante vestido con una imponente armadura. Goliat había salido nuevamente para lanzar su desafío diario. Los soldados de Israel, al escuchar la voz de Goliat, comenzaron a retroceder, murmurando entre sí. El miedo estaba reflejado en sus rostros. Ningún hombre se atrevía a aceptar el desafío. David observó la escena y sintió algo crecer en su pecho. No entendía cómo era posible que un hombre estuviera desafiando al ejército del Dios vivo sin que nadie reaccionara. Curioso, comenzó a preguntar a los soldados a su alrededor: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? ¿Qué se hará con el hombre que lo enfrente? Los soldados respondieron que Saúl había prometido grandes recompensas a quien derrotara a Goliat. El rey otorgaría riquezas, permitiría que el vencedor se casara con su hija y además eximiría a su familia de impuestos. Pero, a pesar de la recompensa, nadie se atrevía a aceptar el desafío. Mientras David hacía preguntas, sus hermanos lo escucharon y se enfurecieron. Eliab, el mayor, lo reprendió con dureza. ¿Por qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y tu maldad. Solo viniste para ver la batalla. David se sorprendió por la reacción de su hermano. No había ido allí por curiosidad ni para presumir. Su corazón estaba indignado porque el nombre de Dios estaba siendo deshonrado. Pero, en lugar de discutir con Eliab, simplemente se dio la vuelta y continuó preguntando a otros soldados. La conversación de David pronto llegó a los oídos de Saúl. El rey, curioso por saber quién era aquel joven audaz, mandó llamarlo. Cuando David se presentó ante Saúl, el rey lo miró y solo vio a un pastor inexperto. Pero David no mostraba miedo. Sus ojos brillaban con determinación. «Que nadie se desanime a causa de este filisteo», dijo David al rey. «Tu siervo irá y peleará contra él». Saúl miró al joven y no pudo evitar sonreír, pero su sonrisa era de incredulidad. Entonces respondió: «No puedes luchar contra este filisteo. Eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud». David, sin embargo, no se dejó intimidar. Respiró hondo y, con firmeza, comenzó a contar sus experiencias. «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos para atacarlas. Yo los enfrentaba, los mataba y rescataba a las ovejas. Si un animal salvaje intentaba atacarme, lo agarraba por la melena y lo hería hasta la muerte.
El Señor, que me libró de las garras del león y de las patas del oso, me librará de las manos de este filisteo. Las palabras de David impresionaron a Saúl. Se dio cuenta de que aquel joven no confiaba en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios. Después de unos momentos de reflexión, el rey finalmente cedió. Ve, y que el Señor esté contigo. Así, David recibió permiso para enfrentarse a Goliat. El joven pastor no era un guerrero experimentado, no tenía entrenamiento militar y ni siquiera poseía una espada. Pero tenía algo mucho más poderoso, una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. La batalla estaba a punto de comenzar. David salió de la presencia de Saúl, decidido a enfrentarse a Goliat. Su corazón ardía de indignación, pero no era un sentimiento humano de orgullo o ira. Lo que movía a David era la certeza de que aquel gigante no estaba desafiando solo a los soldados de Israel, sino al propio Dios vivo. Para él, no era aceptable que un filisteo incircunciso se levantara contra el ejército del Señor y quedara impune. Mientras caminaba por el campamento, sentía las miradas incrédulas de los soldados. ¿Cómo podía un simple pastor pensar en enfrentarse a Goliat? Muchos murmuraban entre sí, otros sacudían la cabeza, y algunos incluso reían, pensando que todo no era más que una locura juvenil. Pero a David no le importaba la opinión de los hombres. Sabía que su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Saúl, al ver la determinación de David, decidió ofrecerle su armadura. Al fin y al cabo, si iba a la batalla, debía estar protegido. La armadura del rey era pesada, hecha de bronce y cuero reforzado. El casco brillaba bajo el sol y la espada de Saúl era una de las mejores de Israel. David se puso la armadura e intentó dar algunos pasos. Pero algo estaba mal. Se sentía incómodo, limitado, como si estuviera cargando un peso que no le pertenecía. Se volvió hacia Saúl y dijo: «No puedo caminar con esto, pues nunca lo he usado antes». Ante la mirada asombrada del rey y de los soldados a su alrededor, David se quitó la armadura y la devolvió. No necesitaba armaduras humanas. Su confianza estaba en Dios. Luego salió del campamento y caminó hacia un arroyo cercano. Allí, se agachó y comenzó a elegir piedras. Con manos firmes, tomó 5 piedras lisas y las guardó en su zurrón de pastor. No necesitaba una espada afilada ni una lanza pesada. Su arma era simple, una honda y una fe inquebrantable en el Señor. Mientras tanto, Goliat ya estaba esperando en el valle. Había lanzado su desafío como todas las mañanas, pero esta vez sucedió algo diferente. Un joven delgado venía a su encuentro. El gigante frunció el ceño, tratando de entender si aquello era una broma. Esperaba a un guerrero, un hombre imponente, alguien que pareciera una amenaza real. Pero lo que veía ante él era un simple muchacho, sin armadura, sin espada, solo con un cayado y una bolsa de pastor. Goliat soltó una carcajada fuerte, que resonó por todo el valle. Los filisteos detrás de él también comenzaron a reír y a burlarse. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, gritó Goliat, refiriéndose al cayado de David. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La burla de Goliat no afectó a David. Al contrario, fortaleció aún más su convicción. Miró al gigante a los ojos y respondió en voz alta, para que todos pudieran oír: Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te heriré y te cortaré la cabeza. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Los soldados de ambos ejércitos guardaron silencio por un instante. La valentía de David era algo que nadie esperaba, pero Goliat no se dejó intimidar. Con ira, apretó la empuñadura de su lanza y comenzó a avanzar. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Mientras Goliat avanzaba, David permaneció firme. No retrocedió, no dudó ni mostró miedo. Cada paso del gigante hacía temblar el suelo, y su escudo brillaba bajo el sol abrasador. Los filisteos gritaban palabras de ánimo a su guerrero, mientras los soldados de Israel observaban incrédulos, esperando que lo peor le sucediera a aquel joven pastor. Pero David no veía a Goliat como los demás lo veían. Los soldados de Saúl veían a un enemigo invencible, un guerrero temible, un obstáculo imposible de superar. Pero David veía algo diferente. No miraba el tamaño del gigante,
ni su armadura ni su lanza. Miraba a Dios, y para él, Goliat no era más que un obstáculo que pronto sería removido. David llevó la mano a su zurrón de pastor y tomó una de las piedras lisas que había elegido en el arroyo. Sentía su superficie fría y redondeada, perfecta para ser lanzada con precisión. Con la otra mano sostenía la honda, su fiel compañera en los campos, la misma arma que usaba para ahuyentar lobos, osos y leones que amenazaban a su rebaño. A diferencia de los soldados entrenados de Israel, que estaban paralizados por el miedo, David entendía algo fundamental. La batalla no era suya. Sabía que su victoria no vendría de su fuerza ni de su habilidad con la honda, sino del propio Dios. Goliat, al notar que David no mostraba miedo, sintió una creciente irritación. ¿Cómo se atrevía aquel joven a enfrentarlo sin una espada? ¿Cómo un simple pastor osaba desafiarlo? A él, un guerrero que había derrotado a innumerables adversarios. El desprecio que Goliat sentía ahora se transformaba en furia. Levantó su lanza, listo para acabar con David de un solo golpe. Pero antes de que pudiera atacar, David tomó una decisión inesperada. Comenzó a correr hacia el gigante. La actitud de David sorprendió a todos. Ningún guerrero jamás había corrido para enfrentar a Goliat. Todos los soldados israelitas habían retrocedido, evitado el enfrentamiento, intentado huir del desafío. Pero David no. Avanzaba, confiado, decidido, seguro de que Dios estaba con él. Con la piedra en una mano y la honda en la otra, giró el arma sobre su cabeza. Se escuchaba el sonido del cuero cortando el aire. Los ojos de David estaban fijos en su objetivo. Su corazón latía acelerado, pero no por miedo, sino por la adrenalina de quien estaba a punto de ver la gloria de Dios manifestarse. Goliat levantó su escudo, listo para aplastar al joven. Estaba a punto de asestar un golpe fatal cuando, de repente, David soltó la piedra. La piedra cortó el aire a gran velocidad, atravesando el espacio entre los dos como una flecha disparada por un arquero experto. Voló con precisión milimétrica, dirigiéndose al punto más vulnerable de Goliat, su frente. El impacto fue inmediato. El sonido de la piedra golpeando el cráneo del gigante resonó por todo el valle. Por un instante, todo pareció quedar en silencio. Los ojos de Goliat se abrieron con sorpresa y, entonces, su cuerpo, antes tan imponente, comenzó a tambalearse. El gigante dio un paso atrás, luego otro. Su visión se oscureció. Sus fuerzas lo abandonaron. En un último intento, trató de mantenerse en pie, pero fue inútil. Con un estruendo, Goliat cayó de cara al suelo, levantando una nube de polvo alrededor de su cuerpo inerte. David permaneció inmóvil, observando. Sabía que Dios había entregado al gigante en sus manos, pero aún no había terminado. Ante la mirada atónita de los soldados filisteos, David corrió hasta el cuerpo de Goliat. No llevaba una espada consigo, así que tomó la enorme hoja del propio gigante. Con un solo golpe, cortó la cabeza de Goliat y la levantó para que todos pudieran verla. Los filisteos guardaron silencio por un instante. Luego, el pánico se apoderó de ellos. Su mayor guerrero, su campeón, el invencible Goliat, estaba muerto. No sabían cómo reaccionar. El miedo que antes dominaba a Israel ahora se volvía contra ellos. Del otro lado del valle, los soldados de Saúl, que antes estaban paralizados, comenzaron a gritar de euforia. La victoria que parecía imposible había sido conquistada. El nombre de Dios fue exaltado ante todos. La batalla había terminado, pero la historia de David apenas comenzaba. El silencio que siguió a la caída de Goliat duró solo un breve instante. Tan pronto como los soldados filisteos se dieron cuenta de que su campeón estaba muerto, el pavor se apoderó de ellos. El hombre que consideraban invencible ahora yacía en el suelo, sin vida, con su cabeza levantada por las manos de un simple pastor de ovejas. Lo que siguió fue un completo caos. Los filisteos, que antes estaban llenos de confianza, comenzaron a huir en desesperación. Sin su guerrero más fuerte, ya no tenían esperanza de victoria. El ejército de Israel, que antes estaba dominado por el miedo, ahora se llenó de valor. Con un grito de guerra, los soldados de Saúl partieron en persecución de los filisteos, expulsándolos del valle de Elá y persiguiéndolos hasta las ciudades de Gat y Ecrón. Fue una victoria aplastante. El ejército enemigo fue derrotado no por números, fuerza o estrategia militar, sino por la fe de un joven que confió plenamente en Dios. Después de la batalla,
David regresó al campamento, aún sosteniendo la cabeza de Goliat. Los soldados lo miraban con admiración y respeto. El joven pastor que nadie tomaba en serio había hecho lo que los más grandes guerreros de Israel no se atrevieron a hacer. Había derrotado al gigante y restaurado el honor del pueblo de Dios. Cuando Saúl escuchó sobre la hazaña de David, lo mandó llamar de inmediato. El rey lo miró, tratando de comprender cómo un joven sin experiencia militar había logrado vencer a un guerrero entrenado desde su juventud. Pero David no se enalteció. Sabía que la victoria no venía de su propia habilidad, sino del Señor de los ejércitos. ¿De quién eres hijo, joven?, preguntó Saúl, aún sorprendido. Soy hijo de Jesé, de Belén, respondió David con humildad. Junto a Saúl estaba Jonatán, su hijo y príncipe de Israel. Jonatán quedó impresionado por el coraje y la fe de David. Vio algo especial en aquel joven y, en ese momento, nació una fuerte amistad entre ellos. Jonatán se quitó su propio manto y se lo dio a David, junto con su armadura, espada, arco y cinturón, como señal de alianza y amistad. Pero no todos estaban felices con el ascenso de David. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a celebrar su victoria de manera grandiosa. Cuando Saúl y sus guerreros regresaron a las ciudades de Israel, las mujeres salieron a las calles bailando y cantando. Saúl mató a miles, pero David a decenas de miles. Esas palabras despertaron un sentimiento peligroso en el corazón del rey, la envidia. Saúl se dio cuenta de que David no era solo un héroe momentáneo, sino alguien que estaba ganando el corazón del pueblo. Comenzó a temer que David se convirtiera en una amenaza para su trono. A partir de ese momento, la vida de David cambiaría nuevamente. Si antes era solo un pastor desconocido, ahora era un guerrero reconocido en todo Israel. Pero esa fama también le traería nuevos desafíos. Tendría que enfrentar no solo a enemigos extranjeros, sino también a la persecución de donde menos lo esperaba. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo del viaje de David. Aquí está traducado para o español. La victoria sobre Goliat cambió por completo la vida de David. Ya no era solo un simple pastor de ovejas, ahora era reconocido como un héroe en todo Israel. Pero, junto con la fama y la admiración del pueblo, llegaron desafíos que jamás habría imaginado. Saúl, el rey que antes lo había acogido, comenzó a verlo con desconfianza. La envidia se apoderó de su corazón, y lo que antes era admiración se transformó en miedo y odio. Sabía que David era amado por el pueblo, que su nombre era exaltado en todo el reino, y temía que algún día le arrebatara el trono. Sin embargo, David no buscaba la gloria para sí mismo. No luchó contra Goliat por ambición ni por deseo de poder. Todo lo que quería era exaltar el nombre de Dios y liberar a Israel de la vergüenza que lo afligía. Pero la envidia de Saúl lo puso en una posición difícil. En los años siguientes, David enfrentaría grandes pruebas. Sería perseguido por el propio rey de Israel, obligado a huir y esconderse en cuevas, viviendo como un fugitivo. Aún así, nunca dejó de confiar en el Señor. Su fe, que lo guió contra Goliat, permaneció firme en medio de las persecuciones y traiciones que vendrían. Y fue esa misma fe la que, en el momento indicado, lo llevó al trono. Años después, David se convirtió en rey de Israel, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho cuando aún era un joven pastor. Su historia es un poderoso testimonio de que aquellos que confían en el Señor pueden superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. La historia de David y Goliat nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de la espada, el tamaño o la experiencia, sino de una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas, debemos recordar que, así como Dios estuvo con David en aquel valle, también está con nosotros en nuestras batallas. Si esta historia te ha bendecido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias bíblicas con grandes enseñanzas para tu vida. Y dime en los comentarios, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste de la historia de David y Goliat? Me encantaría saber tu opinión. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.